Bueno, Julio, arrancando con esto de las preguntas personales, me gustaría saber que hagas el ejercicio de rápido, ¿no? De recordar cómo era Berisso cuando eras chico y cuánto de ese contexto, digamos, determinó que después le dediques tu vida a las ciencias naturales. Bueno, yo tengo 56 años y quizás el Berisso que yo recuerdo era un poco el de calles de tierra. Yo viví siempre a una cuadra de lo que es el canal Génova, que es la entrada a la ciudad, y quizás esa relación siempre con el canal. Mis abuelos inmigrantes, que mis abuelos maternos vivían al lado de mi casa y había una puerta en el fondo que nos comunicaba, y siempre estuvo toda esa historia de la quinta, de los ciclos, de que mi abuelo plantaba tal cosa en tal fecha, el gallinero, la recolección de huevos. Digo, uno sabía, mis abuelos tenían esa impronta del reciclaje. Uno sabía que si ibas a pescar al canal Génova, en el gallinero se encontraban las mejores lombrices, porque había un lugar donde mis abuelos tiraban restos de comida y esas cosas. Y creo que por ahí viene por ese lado, quizás por el contacto del lugar donde yo frecuentaba con los chicos del barrio. Era un canal, como es el ahora, que le puse el nombre de, pues en realidad es así, es un humedal urbano, y me parece que viene un poco por ese lado. No tengo historias familiares. Sí, lo que te molesta eso. No tengo así historias familiares. Lo que sí, agradecí siempre que mis viejos siempre bancaron y apoyaron esta cosa de venir todos los días acá al Museo de Ciencias Naturales, o en vez de ir a algún otro lugar, no sé, a jugar una plaza, me gustaba ir a la zona de los Talas. Y yo pasé también mi infancia mucho yendo a un camping de SUP en Punta Lara, que estaba sobre el arroyo La Guardia. Y bueno, siempre fueron esos lugares los lugares preferidos donde yo quería estar. Y mis viejos por ahí, creo que a veces entendiendo y a veces no tanto, apoyaron eso. Hoy por ahí que alguien, qué sé yo, observe aves o algo es muy común, es muy natural, pero en aquellos años no era muy común. Así que bueno, y empecé con el tema un poco de las aves, focalmente estudiando las aves. Había un naturalista, Juan Climaiti, de muchos años en Berisso. Me contacté con él, después surgió la posibilidad en la municipalidad de hacer un museo, y bueno, siguió el camino. Pero el Berisso que yo me acuerdo era el de muchas quintas, gallineros, mucha gente grande que eran paisanos, ¿no? El caso de mis abuelos, mis otros abuelos vivían sobre la calle Génova, y también mi otro abuelo tenía también esa tradición, o eso que traían desde sus lugares de origen de la quinta. Mi abuelo paterno le encantaban las dalias, por ejemplo, cultivaba esa flor. Creo que ha habido una recombinación, una mezcla genética, y pudo haber venido por ahí quizás el interés por la naturaleza. Está bien, sí, como hay un interés espontáneo de la infancia, hay un acompañamiento de tu familia, digamos, sí. Por lo que me contás, el canal Génova era el patio de tu casa, sí, prácticamente. Y después me dijiste, bueno, Climaiti es una figura. ¿Cómo es tu recorrido, digamos, más profesional o laboral a partir de ese interés espontáneo que nace, digamos, en la infancia, en la adolescencia? Bueno, en esos primeros años yo empecé, digamos,
a dedicarme así de forma más marcada, creo yo, en la adolescencia, alrededor de los 15, 16 años, con lo que tenía que ver con aves. Lo conocí a Juan y después, en unos pocos años, Juan tenía una colección de aves taxidermizadas que decidió donarla a la municipalidad. Ahí nació el Museo Ornitológico Municipal, allá por el año 1986. Y yo empecé en el 87 a trabajar en el museo. Hice en aquellos momentos el ingreso a la municipalidad. Y bueno, y empecé ahí a estar un poco en la atención del museo, en muchas actividades con las escuelas desde siempre. Se empezaron a hacer allá, te digo, año 88, 89, los primeros cursos de observación de aves silvestres, que realmente iba mucha gente en aquellos años. Después se masificó un poco, pero bueno, quizás mi historia un poco más formal, si se quiere, con respecto a las aves fue el ingreso, justamente, empezar a trabajar en el museo, y desde ahí, bueno, hacer un montón de años y montones de cosas, con una mudanza. Después el museo se mudó a lo que es hoy Casa de Cultura, y bueno, muchas cosas. Bien, y digamos, como cosas registros que vos tengas fuertes de cosas respecto a ese berizo de hace 50 años atrás y el actual, entre cosas que desaparecieron o cosas que perduran, ¿hay algo que te llame la atención, que diga, pucha, ¿cómo puede ser que esto se sostenga? O cierta nostalgia sobre algo que por ahí se transformó brutalmente o desapareció. Sí, pasaron las dos cosas. Hay lugares que, bueno, el Canal Génova, no sé, Isla Paulino, o algunos lugares a los cuales yo he ido muchísimo tiempo, me llaman la atención hoy de cómo se han podido sostener a pesar del desconocimiento de la gente, de la desidia de los funcionarios, del abandono literal de esos lugares, y hoy siguen mostrando, siguen manteniendo todos los recursos de biodiversidad que tenían en aquellos tiempos. Y por otro lado, la nostalgia, como vos decís, de lugares que ya no están más, un montón de lugares que no están más, y eso es una cosa que a mí me marca bastante, porque yo siempre tengo como un cierto registro, cierta sensibilidad. No te puedo decir que me acuerdo de cada árbol, pero me acuerdo de un montón de lugares donde yo pasaba, donde yo iba, y de pronto hoy, bueno, en ese lugar hay barrios o hay casas, o se han rellenado o han desaparecido. Y cuando uno tiene por ahí tanto contacto y tanta sensibilidad, da la sensación que se sufre más. Yo digo, a veces me miro a la gente y digo, qué bárbaro, no tiene idea de nada, o ignora todas estas cuestiones y la pasa bárbaro. Y claro, yo siempre digo, el que ignora es feliz, digamos, ¿no? Pero cuando vos tenés y a veces yo me planteaba, digo, ¿para qué esta cuestión de por ahí ir caminando y ver puntualmente un ave en medio de la ciudad? Y después, por otro lado, pasan estas cosas de pérdida, bueno, lo que está pasando hoy con lo que hablamos con el avance inmobiliario. La gente se va a vivir a ambientes rurales o naturales y los va modificando hasta convertirlos del mismo lugar donde se fue. Sí. Y esa mancha urbana que siempre hablamos va avanzando, así como la nada en la historia sin fin, y va comiéndose todo, y bueno, y no quedan esos aspectos prístinos, originales, por el cual alguien decidió irse a vivir a ese lugar. Nos hemos convertido
lamentablemente en dueños y no parte, ¿no? Y no integrados, ¿no? Siempre está esa cuestión de que nosotros podemos rellenar, nosotros podemos cortar, nosotros podemos modificar sin ninguna consecuencia, sin ningún inconveniente que nos haga ver esas cosas. Y en función de esto, tenía otra pregunta, pero me haces conectar, digamos, ¿no? Sí. Estás trabajándose con chicos en edad escolar, en proyectos ambientales, en un momento de la historia en el que las generaciones más jóvenes parecen haber como tomado la posta en la lucha frente al cambio climático, ¿no? Pienso en Greta Thunberg, en Jóvenes por el Clima, digamos. No quiero decir que sea exclusivamente una lucha de las nuevas generaciones, pero están laburando para visibilizar. ¿Vos notás una conciencia ecológica distinta entre generaciones, digamos, entre los chicos con los que trabajás? Si en ellos hay una preocupación real por el mundo, ya no por el mundo en el que van a vivir sus hijos, sino por el mundo en el que van a vivir ellos, digamos, ¿no? ¿Hay una conciencia distinta o eso se va desarrollando y después algunos lo toman en función de la subjetividad construida de la familia, de la escuela, o hay algo generacional duro, digamos, de que las nuevas generaciones vienen como con una conciencia más fuerte respecto a eso, porque es el mundo en el que van a vivir ellos? Sí, yo creo que en los chicos hay una sensibilidad diferente. Yo lo que veo a veces es que estamos como cargándole unas mochilas a las nuevas generaciones de que deben ser los custodios o los responsables de cuidar este ambiente cuando los grandes vivimos una fiesta terrible y ahora se hacen cargo las generaciones que vienen. Yo siempre digo que no hay que hacerles perder a los chicos la capacidad de asombrarse, de jugar en estos ambientes, de como yo iba, no sé, hoy nombrarle a un chico ir a pescar ranas, supongo que debe ser una cosa totalmente, y nosotros íbamos a pescar ranas, íbamos a pescar anguilas, y todo eso estaba ahí cerquita. Lo que tiene también esto de lo que hablábamos de la mancha urbana es que el ambiente natural se fue alejando cada vez más. Entonces desaparecieron los terrenos baldíos, las zanjas, los jardines o las quintas de nuestros abuelos también se han ido modificando. Entonces ese contacto con la naturaleza se les va haciendo más difícil a muchos chicos. Entonces por eso yo siempre el camino, el objetivo ha sido y es el actual, es de tratar de en todo lo posible de llevarlos a los chicos a conocer esos ambientes naturales. En el 2019 armamos un proyecto que se llamaba Humedales de Berisso, donde trabajamos con las escuelas, con los humedales que tenían cerca las escuelas. No hablamos de los esteros de Liberá, que está buenísimo, sería conocerlo y es fantástico, sino con los cursos de agua, con el zanjón, con algún arroyo, con el monte, donde estaban insertas algunas escuelas, y por el hecho de vivir ahí lo tenían como que no le daba mucha bolilla. Y nos tocó también ir a visitar Isla Paulino y había chicos ya que iban a ingresar al secundario, por ejemplo, y no conocían el río. ¿Eso porque, o sea, crees que hay un porqué? Y después pensar también, yo pienso que puede ser contraproducente. En realidad no es que pienso que puede ser contraproducente. Me parece que si uno hace una puesta en valor de esos espacios, lo tiene que hacer con cierta regulación, conociendo cuáles van a ser las consecuencias y los límites, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué crees que no? ¿Qué pasa eso, digamos? Que gente de Berisso o de La Plata no muestre interés, porque es que desconoce, es que no le importa. Puede ser la petroquímica, digamos, que ensucia un poco el paisaje y que la gente diga... Sí, ha quedado como esa leyenda de que el río está sucio, ¿no? Mucha gente que ha conocido el río de chico y ahora como que dejó de ir hace muchos años y le vendieron una imagen de que bueno, el río está allá, está sucio, pero bueno, es un río, yo siempre digo, súper dinámico, que nos marca
una identidad, nos marca todo, un perfil geográfico de toda la región. Es un río que nos provee del agua, la gran parte de la población del agua que sale de las canillas. Y está esa falta, sí, vos hablas con mucha gente. Por ejemplo, yo realizo hace muchos años salidas a Isla Paulino y todo, y la mayoría de la gente que viene es de La Plata, por ejemplo, o de otros lugares o de otros partidos vecinos. Muy poca gente de Berisso. Y lo que yo te decía de esos chicos es justamente cómo se le puede formar o marcar cierta identidad con el lugar, con el paisaje, si vos de pronto ya estás en la secundaria y nunca fuiste al río. Claro. Y no sabes lo que es, porque los chicos yo saqué fotos, pero las caras de los chicos frente cuando llegaban a la playa y un río que no tiene costa, ¿no? Un río el más ancho del mundo. Entonces los chicos empiezan a preguntar, pero acá hay ballena, acá hay tiburones, no, es agua dulce, y bueno, toda esa dinámica que se genera, porque una de las cosas que hay que facilitar en lo personal, menos reciclaje de residuos, que está buenísimo, y menos huerta y menos plantas nativas y más conocimiento de los ambientes, así como estén modificados, alterados, pero yo lo que apunto siempre es a la posibilidad tanto de la gente como de los chicos que conozcan esos lugares. ¿Cuál es el problema? Uno habla de educación ambiental y todos esos temas, pero lamentablemente toda la generación de funcionarios que están decidiendo sobre esos ambientes están embarrándola mal, como dicen los chicos, digamos. O sea, no sé si va a llegar el trabajo que hace uno con esos chicos a que esos chicos en su edad adulta lleguen a conocer o a saber por lo menos los ambientes en los cuales vivieron, porque digo, sigue existiendo cierta ignorancia en los funcionarios, sigue habiendo una decisión económica, un desarrollo, esto del desarrollo. El país se debe desarrollar, el municipio se debe desarrollar. Yo desde chiquito que escucho esa palabra, y el desarrollo debe ser interminable cuando los recursos son finitos y los paisajes son finitos. Entonces, una estrategia de trabajar, de disfrutar de esos lugares y también de producir quizás en más artesanal y no tan industrial. Por eso volvemos a la idea de la agroecología. Por eso digo yo, ¿por qué hay tantos cursos de huerto? La generación nuestra cultivaba la quinta y sabíamos de los gallineros, y vos más o menos, qué sé yo, plantar una planta y que crezca más o menos es relativamente fácil. Y hay un montón de cursos de huerto como si, yo siempre digo el ejemplo de la película Hombres de Negro, como si en cierta generación hubiese venido alguien con una luz y nos hubiese cegado y nos hubiese borrado todo conocimiento que teníamos de chicos, de nuestra familia o de nuestros abuelos, y nos reconviertes en esta cuestión así, todo casi, digo yo, casi naif del huerto y la huerta. Sí, las quintas, se llamaba quinta, no sé por qué está esa palabra huerta, pero siempre fueron las quintas, no, era la quinta de los tanos, de qué sé yo, era ir a la quinta. Mi abuelo siempre llamó su quinta al lugar que tenía en el fondo, y bueno, y quizás se ha perdido eso, y ahora llega como en paquete. Vos hablaste de todo el cambio climático. Yo también me permito hacer un cierto discernimiento con eso. A mí me parece que nos están bajando línea muchas cosas desde el hemisferio norte,
nos están haciendo hablar, el cambio climático existe, pero las políticas que hoy ejerce particulares de cada uno o cada municipio o cada funcionario también contribuyen a esas modificaciones. Sí, ni hablar, digamos. Porque ahora está como que, viste, a los políticos les ha venido bárbaro porque el cambio, sí, llueve poco el cambio climático, llueve mucho, es como, es una cosa que está flotando ahí en el aire, que no tenés la culpa vos, no tengo la culpa yo, no tiene la culpa el de enfrente, es una cuestión de... Y se han generado, digo, un montón de cargos y direcciones de cambio climático, y yo digo, wow. Bueno, pienso como en paralelo el tema de la pandemia, digo, ¿no? Es como que la pandemia también me parece que no tiene responsables, digamos, y de repente traes como los métodos de producción de carne porcina, sobre todo, que son el epicentro de cualquier tipo de enfermedad viral con origen en los animales, digo, ¿no? Como fue la gripe aviar, como la gripe porcina, digamos. Sí, los métodos de... Entonces eso, digo, como vos me decís, el cambio climático o el flagelo de una pandemia, digamos, como si eso no tuviese un origen, digamos... Claro, como que eso viniese solo así inocentemente a castigarnos a la humanidad, cuando se ha, digamos, todos estos procesos, hoy hablabas vos de los métodos de producción y de la petroquímica, pero una de las nuevas modas, que los nuevos monstruos que se han instalado es toda esta cuestión inmobiliaria, esta voracidad de barrios privados. Contame de eso y te reformulo la pregunta, digamos, ¿no? Porque este año se cumplieron 10 años de la inundación en La Plata. Me gustaría que me cuentes, digamos, la importancia del humedal urbano, digamos, y de cómo fue una especie de héroe para nosotros, en el sentido de que amortiguó un montón el impacto de lo que podría haber pasado, sobre todo el bañado Maldonado, creo que no fue la esponja que más absorbió todo lo en medida que iba yendo el agua hacia el río. Bueno, y eso conectado con esto, ¿no? Con la importancia del humedal y lo que está pasando inmobiliariamente. Bueno, sí, lo que sucedió en aquel abril en la ciudad de La Plata, bueno, fue un evento extraordinario, pero en el mes de abril, en este último mes de abril, se dieron diferentes charlas, generalmente desde la Universidad de La Plata. Yo estuve en una de humedales, y bueno, lo que se habló es que, bueno, es un evento extraordinario que se puede volver a dar, de cómo estábamos parados ante esa nueva situación, y también, sí, esa mirada en el caso de la ciudad de La Plata, fue una nube que se estacionó casi 24 horas sobre la ciudad, pero la ciudad de La Plata está unos metros más alta que sus vecinas Berisso y Ensenada, y el agua siempre por pendiente va hacia el río de La Plata, y en aquellos momentos, ahí dando vueltas, siempre digo, hay una foto satelital de 3-4 días después de la inundación de La Plata, donde está todo el baño de Maldonado, y donde el baño de Maldonado, que es la parte central del partido de Berisso, parece como un lago gigante, porque justamente toda el agua fue a parar allí. Son suelos, plantas que están totalmente adaptados a recibir esos excesos de agua, y los van reteniendo, los van filtrando, y por la misma pendiente, muy suave pendiente, se van eliminando hacia el río de La Plata. Si ese bañado Maldonado no hubiese estado, o hubiese estado ocupado por barrios, hubiese sido un desastre también para todo lo que es Berisso y Ensenada. Afectó mucho toda la zona límite de Berisso, la zona del Carmen y toda esa región, pero bueno, hoy es como que seguimos a 10 años rodeando el bañado de extensiones urbanas, sea ya por barrios privados particulares, sea ya por
gente que, no sé, que compra un terreno por WhatsApp o por Facebook que realmente no tiene dónde ir a vivir y le venden un terreno en medio de un pajonal, y desde esas diferentes entradas, ese ambiente vos le vas quitando efectividad en sus funciones, porque digamos hay ambientes que deben permanecer, caso el bañado de Maldonado, debe permanecer así para siempre, digamos, ¿no? Para evitar que en algún momento vuelva esto a suceder. Todas estas cuestiones son cíclicas. Ahora tenemos el tema de la sequía, hemos tenido el excesivo calor, la sequía, realmente cursos de agua que se han secado como el arroyo del Pescado acá en la Plata, pero como yo siempre digo, el agua tiene memoria, el agua va a volver, las lluvias van a volver, y de pronto cuando toda esa masa de agua vaya a los lugares donde va siempre, se va a encontrar con un barrio, con un loteo, con un relleno, y eso hace que esa agua vaya a otro lugar donde nunca fue y genere, y se van generando toda una cadena de consecuencias que el Estado llega tarde. No es la solución la obra pública. A veces la solución es decir, tuviste un llamado, ¿no? Es como el chiste ese del ahogado que le tira, viene el helicóptero, vienen los bomberos y qué sé yo, y finalmente se muere y va arriba, ¿viste? Le dice Dios, ¿qué hiciste conmigo? Y te mandé el helicóptero, te mandé los bomberos. Esto pasa más o menos lo mismo. Se tuvo la experiencia, una inundación trágica, una cantidad de muertos todavía no definida, el impacto en la gente, mucha gente acá en La Plata que viene una tormenta y ya se pone nerviosa, y entonces digo yo, a veces por ahí, qué sé yo, hace 50 años o más se hacían cosas pero no se tenía idea, digamos, yo digo por un desconocimiento total, pero ahora sí tenés las redes, la información, las estaciones de medición, hay, y parece que nos hubiesen puesto otra vez la famosa lucecita blanca que nos hace olvidar el pasado y le metemos mano a avanzar indefinidamente. Y eso pareciera que sería como jurisdicción municipal, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una ley de humedales que está cajoneada, digamos, que, o sea, no es solamente la política chica, digamos, son cuestiones que tendrían que ser provinciales o federales, digamos, en el sentido de que es un problema que está extendido en todo el mundo, digo, ¿no? Porque esto pasa en diferentes latitudes. El problema de la ley de humedales está muy atado, fíjate, hace ya 10 años estamos hablando de la ley de humedales, que se perdió estado parlamentario 2 veces ya. El tema de esto, la relación es la económica, digamos. Vos fíjate que en estos últimos 3 años de sequía, y más en el último año y en pandemia, toda la zona del delta del Paraná sufrió la mayor cantidad de incendios posibles. ¿Por qué? Porque el Paraná estaba en su bajante histórica, y esos lugares que si hubiese habido la cantidad necesaria de agua, el Paraná derrama agua sobre esos lugares y los mantiene húmedos. Entonces, prenderlo fuego hubiese sido imposible. ¿Qué pasa? Se secaron, se aprovechó la seca, y esos incendios, la idea es incendiar esos lugares, ponerle terraplenes, elevarlos, que no llegue el agua, y o un barrio privado o todo el ganado que fue desplazado por la soja. Eso sería la extensión del límite agroganadero, digamos. Exacto. Toda la parte de ganadería que quedó desplazado por el cultivo de soja ve esos lugares como vías posibles del desarrollo en esos lugares. Entonces,
Ese es el problema. Hubo un comunicado de las provincias del norte, ¿por qué? Porque ahora estamos con la producción de litio, y el litio está en los salares, en los humedales de la puna, de la alta montaña. Entonces como que está todo relacionado. Y otra cosa es que estos ambientes es difícil delimitarlos, porque hoy tenés el arroyo del Pescado sin una gota de agua, pero cuando fue la inundación del 2 de abril, el ancho de ese arroyo estaba tremendamente ensanchado, recibiendo todo ese exceso de agua, porque están el arroyo, los límites de los humedales es el curso de agua más toda la planicie de inundación. El área que está preparada para en algún momento recibir los excesos de agua. Pero como no pasó nada, como estamos en seca, como no llueve, el que ve, digo con estos ojos, yo siempre digo, cuando vos vas por la autopista de La Plata a Buenos Aires, está uno que va mirando los talares y contando los caranchos que hay en los postes, y están la mayoría de empresarios y gente y funcionarios que van y vienen y ven eso como un terreno vacante. Ahora, ese terreno está bajo, está adaptado, pero digo, el conocimiento no baja por ningún lado, no baja, obviamente no va a bajar desde el inmobiliario que está haciendo el negocio, no baja desde el municipio diciéndole a la gente dónde se va a ir a vivir, porque yo te digo, una cuestión ahora, en pandemia explotó inmobiliariamente la zona de Los Talas en Berisso. Siempre fue una zona primero rural, después de quinta de fin de semana, y ahora se transformó en un lugar para irse a vivir. Y uno escucha los comentarios de gente amiga, sí, me compré un terreno, sí, le tiré 50 camiones de Tosca, el otro 40, el otro 30. Che, pero 50 camiones, una cosa que le tires para ponerle, si el terreno está un poco bajo, para nivelarlo, pero y eso está totalmente naturalizado en toda la logística de irse a vivir a ese lugar. Y después esa gente, ¿qué pasa? Empieza a pedir seguridad, asfalto, wifi, servicios, y entonces se van modificando esos ambientes que eran originales, se van modificando con esa gente que se fue a vivir ahí porque miraba la salida del sol, y ahora de pronto te pide una luz LED porque necesita seguridad. Y entonces como que nadie le baja información. Debería haber un manual de buenas prácticas ambientales para por lo menos darle a la gente que se va a vivir ahí y decirle, che, toma, mira, este ambiente que vas a ir a vivir tiene estas condiciones. Podés plantar esto. Los Talas es una zona que está enclavada sobre todo un banco de conchilla del antiguo mar que había hace 6.000, 8.000 años, y sobre ese banco de conchilla crecen los talares, ambientes calcáreos, mucho salitre, y la gente va, corta los tales y quiere poner palmeras. ¿Entendés? Esta onda Miami que tenemos en la región es increíble. Muy del conurbano, y vos decís, ¿no? Claro, y vos decís, pero che, si no te digo, el problema está que los bosques nativos son, bueno, en nuestro caso el tala tiene espinas, bueno, pincha, qué sé yo, bueno, pero vos podrías cortarle las ramas más bajas y mantener esa sombra o ese lugar que está ahí. Pero bueno, ahora se están vendiendo de la avenida Montevideo, hay un loteo que está cambiando permanentemente de razón empresarial, a 1000 metros de la calle Montevideo. No tenés nada, es la nada, el talar ya desapareció ahí, no tenés. Bueno, Julio, no, estamos re bien. Te voy a hacer una más para no extenderme demasiado tampoco. Me gustaría hacerte algunas más que tengo, pero bueno, la que me importa
Bueno, te hago dos, una personal y otra continuando con esto. O sea, hablamos del desarrollo inmobiliario de la petroquímica. Esto es algo que yo desconozco, quise informarme un poco más y no pude, pero te lo tiro, por ahí podés ayudarme a pensarlo también. Yo tengo entendido que el puerto de Berisso trabaja muy por debajo de su capacidad, que hay un proyecto para hacer la extensión de la autopista Buenos Aires-La Plata, digamos, para dar acceso terrestre. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabés, digamos, qué pasaría si ese puerto empezara a laburar al tope de su capacidad? Que si no estoy mal informado podrían entrar y salir hasta 400 barcos por día, dicen. No sé, pero pasa que eso no sé si es cierto, esta información. No, eso se mide en cantidad. Ellos hicieron su proyecto original cuando se hizo la terminal de contenedores, hablaban de 700 contenedores día. Está bien. Digamos, la terminal se inauguró el 23 de diciembre del 2014. 9 años. Pasaron cosas. Y bueno, y siempre estuvo a media agua. Algunos dicen que el puerto, digamos, el puerto de La Plata es medio inviable cuando tenés todavía el puerto de Buenos Aires manejando todo el flujo de producción de la región. Se dice que en algún momento el puerto de Buenos Aires se convertiría en puerto turístico para recibir los barcos los cruceros, y entonces que toda la parte industrial del puerto se mudaría al puerto La Plata. Eso se tiró en algún momento. Por el momento, ya te digo, se ha nombrado, siempre está interesante el discurso del gobernador Scioli de ese momento, donde había un pajonal abandonado, se elige el futuro de la región. Se hicieron como 2 inauguraciones, hoy el puerto está con una operatividad muy baja, y lo que fallan también en el caso del puerto son los accesos. Ahora, hay toda una promesa de desarrollo a través del puerto, donde la gente piensa que el puerto es como en los cuadros de Quinquela Martín, donde va a derramar un montón de trabajo. Y para mí el puerto va a ser el pasar, para Berisso por lo menos, el pasar de los camiones yendo y viniendo y yendo hacia otros lados. Se dice que tiene que tener accesos, por eso está ahí como péndulo yendo y viniendo a la bajada de la autopista en Berisso para optimizar. Si vos vas hoy a la mañana a Berisso, venís de Berisso hacia La Plata, el tránsito ya sin camiones se colapsa 122 y 60 y todo ese tema. Están apareciendo algunos camiones de contenedores, muy pocos, pero el desarrollo o el proyecto original de desarrollo del puerto de La Plata era gigantesco. Ha quedado remitido a esta terminal de contenedores y a la operativa de esta terminal de contenedores. Lo que eso sí, si esto tiene un gran desarrollo, va a generar un impacto en todo lo que sea en el delta del río Santiago, en Isla Paulino. Cada vez que el puerto tocó, digamos, cuando se hizo la terminal, se obviaron todas las cuestiones ambientales, se perforó durante meses una napa de agua salada, se vertía agua salada al delta del río Santiago durante meses. Bueno, toda la parte que tiene que ver con la evaluación de impacto y todo eso se obvió todo, porque en ese momento era inaugurar la terminal para el desarrollo de la región. Insisto, 2014, y acá estamos. Y siempre estamos, y cada nueva generación de gobernadores provinciales, intendentes, está muy enganchado al desarrollo del puerto. Y uno quiere, obviamente, que haya un desarrollo, que haya trabajo, pero la promesa de miles de puestos de trabajo es de una fantasía, ¿no? Porque hay 4 ingenieros técnicos operando las grúas
las grúas pórtico, que son las 4 grúas naranjas que tenés ahí. Los camiones entran y salen, hay un montón de chicos que están estudiando los cursos ahí en Berizo, despachantes de aduana. Hay miles de despachantes, cientos de chicos bericenses con el título de despachante de aduana, pero no hay nada que despachar. Y además, bueno, en nombre de eso se generan esto de el desarrollo, pero debería generarse la política del desarrollo anclado al cuidado del medio ambiente, anclado en que estás en un paisaje único. El Delta Río Santiago es uno de los más biodiversos de la región, de la provincia de Buenos Aires, pero como se plantean las cosas, es una cosa o es la otra. Y si vos planteas lo otro, te tildan de ambientalista, estos ambientalistas que siempre quieren hinchar las pelotas o parar el progreso. No es así, porque digo, la terminal de contenedores tuvo una inversión de un filipino, que no sé dónde está ese filipino, de $500 millones. Si vos vieras todo lo que se hizo, el relleno de 50 hectáreas de humedales en Isla Paulino, se hizo todo absolutamente mal. Si vos tenés una inversión de esa característica, una buena parte debería ir en lo que tenía que ver con la parte ambiental. Hoy estamos, o que me expliquen, o que me justifiquen los funcionarios, que, digamos, cuál es el tema. El tema del puerto, perdimos donde hoy la entrada de barcos, generalmente toda la producción de transporte de la Argentina está en manos de privados. Argentina perdió su flota mercante, la famosa flota de Elma, que están los 2 últimos barcos, están ahí frente al astillero Santiago, los trajeron hace años para hacerlos desguazados. Cuando uno habla de desarrollo, de la patria y de la Argentina, yo también hablo del desarrollo de la patria, del lugar, del paisaje, del recurso turístico que vos tenés. Bueno, vos lo conocés, el delta, la actividad de los veleros, de kayak, de clubes náuticos, qué sé yo. Bueno, eso también, por eso debería hacerse en combinación, en relación, no una cosa quitar a la otra. Y me parece que cada vez que el puerto intervino, pasó eso. Bien, bueno, y la última ahora sí es una personal que no te preguntan mucho, pero yo sé que tenés un vínculo muy estrecho con la fotografía. ¿Te definís también como fotógrafo, además de naturalista, o la fotografía es algo que va absolutamente de la mano con la observación, digamos, natural? ¿Te interesa ver el trabajo de otros fotógrafos o fotografiar otro tipo de cosas, digamos? No, siempre la fotografía, yo digo, fue un complemento a mi actividad. A veces te dicen la palabra ser fotógrafo, sí, yo registro, digamos, toda la si se quiere, fotografía de vida silvestre. En un momento son los pájaros, hoy son plantas, insectos, mariposas o todo lo que se cruce por delante y sea de interés. Hago un tipo de fotografía que, digamos, que no intervengo, porque lamentablemente el tema de la fotografía se ha intervenido mucho hoy. Mucha gente, hay una práctica que yo considero bastante desleal, que es el playback, o sea, es tener grabado los cantos de las aves. Entonces voy a un lugar, pongo a todo lo que da el parlante y atraigo a esa ave y le saco la foto divina, pero ahí hay una alteración. Ahí yo siempre digo, yo voy a los encuentros, a mí me pasa una cosa con la naturaleza, como yo te decía al principio, fue puntual con el tema de las aves, y después, bueno, ahora a mí los ambientes se me despliegan con una pantalla con toda una serie de, no sé, hilos de colores y de relaciones entre cada uno de los integrantes de ese paisaje. En lo particular, yo hago una fotografía, yo no edito las imágenes, no las recorto, no hay ningún tipo de intervención. Sale bien, no sale. Y muchas veces, muchísimas veces, he bajado la cámara porque digo, bueno,
ahora está mucho con esto del celular y todo, es el registro, ¿no? El registro fotográfico, tener la imagen o qué sé yo. Y yo en ese sentido, qué sé yo, antes, no sé, venís caminando por el monte y te cruzás con un bichazo, igual, yo lo miro, qué sé yo. Si puedo, si me da tiempo para sacar la cámara, lo hago, pero a veces en pos de la fotografía también nos convertimos en disturbadores, si se quiere la palabra, de eso que queremos o que nos gusta o que queremos reflejar o queremos hacer conocer al resto de la gente. Así que sí, yo diría fotografía de ave silvestre. Ya te digo, porque no tengo un trabajo detrás de la imagen. A veces no tengo una cámara ni siquiera reflex, una cámara estas se llaman intermedias, y sí, bueno, uno anda y por ahí puede tener el ojo para ver o tal cosa, eso sí lo reconozco, pero no hago un trabajo y no desestimo el trabajo que hacen los demás, simplemente yo no le pongo tiempo a eso, no me siento a editar una foto 1 hora, porque después la foto no es lo que vos sacaste.